Ok, voy a aclarar primero que esto es una idea mía, puede o no ser la correcta, pero es lo que yo creo y es lo que yo me guío. La teoría, mi teoría es la siguiente, que uno adquiriendo conocimiento se vuelve sabio, el conjunto de conocimientos, y con el conjunto de conocimientos adquiere la virtud, siempre y cuando recorra el camino que voy a explicar a continuación. El conocimiento lo podemos dividir entre, o yo lo divido, entre dos conocimientos. El falso, el que está en base a prejuicio, en falacia, en silogismo mal hecho, en sesgo cognitivo, y absolutamente todos tenemos sesgo cognitivo. De hecho, uno de los más comunes es el sesgo de punto ciego, que dice que todas las personas son más sesgadas que yo. Ok. Y lo que pasa con ese conocimiento que se adquiere a través de prejuicios es que te llenas de conocimiento falso. Por ejemplo, el conocimiento de antivacuna, el conocimiento que fomenta tu forma de pensar que ya tienes, que es machista, misógina, que es ultranacionalista, que es xenófoba. Ese conocimiento que te impide a ti ver la realidad como es, la que te obliga a ti, a través de sesgo cognitivo y defendiéndola con falacia, la que te hace ver a ti la realidad como tú la quieres ver. Eso pasa porque nuestro cerebro, de partida, nos encanta nuestra maravillosa comunidad, nos encanta nuestra ilusión de conocimiento que nos da ilusión de control, cuando la vida no es así. La vida es un descontrol y tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Y para no caer en esos egos cognitivos, Galileo Galilei inventó el método científico, que no es aplicable a toda la vida, pero sí es aplicable a través de la ciencia. Si tienen alguna duda de, por ejemplo, de las vacunas o medicina, física, química, universos paralelos, un artículo tremendamente horrible que hay por ahí, o la doctora Chirido, que es una nefasta mujer, para eso existe el método científico, para las ciencias. ¿Ya? El método científico consiste en empirismo, o sea, uno hace una observación, se genera una hipótesis, que sería una idea que explique esa observación, que explique ese fenómeno, luego viene la experimentación, con la experimentación si demuestra ser que la idea es correcta, pasa al siguiente nivel, o si no, vuelve a hacer a otra hipótesis que explique esa observación, pero con una experimentación que ya sea, digamos, que afirme la hipótesis, ¿ya? Una vez que la hipótesis sea afirmada por la experimentación, pasa a dos cosas. O se transforma en un hecho, como la evolución, que es un hecho, no como lo expliqué de la evolución darwiniana, que cuando uno quiere creer, por ejemplo, en teología, va a decir siempre que la evolución darwiniana se contradice a sí misma, porque ya me pasó ya en una pequeña discusión, que la evolución darwiniana se contradice a sí misma porque se llama teoría. Pero lo que pasa es que son dos evoluciones o puedes manejarla en dos conceptos distintos. ¿Ya? La evolución que estudia qué animal viene, cuál es el antepasado de cuál animal, y la evolución que ocurre como tal, la evolución como hecho. Otra idea personal, que no siempre tiene que ser así, pero es lo correcto. O sea, la evolución de por sí es un hecho, no es una teoría. Lo que es una teoría es saber qué animal o cuál es el antepasado de cuál animal. Y eso lo recalco ahora por una discusión que tuve con un teólogo hace poco que insistía en que se contradecía, no, que había un paradigma. Es un fabricante de paradojas. Suena feo, pero es así. Es un fabricante de paradojas. Fabrica paradojas para defender la idea que ya tiene. ¿Ya? Ya, pues el método científico. Después de que la teoría se demostró que la hipótesis era verdadera, falta generar una nueva hipótesis, hacerse nuevas preguntas para hacer nuevas experimentaciones. De esa manera, una idea se puede transformar en ley, como por ejemplo las leyes de Newton, o se puede transformar en un hecho, como el hecho de la evolución, la gravedad y muchos otros hechos fácticos que sí existen. Y hay que aclarar algo. Hay verdades que son reales, creas en ellas o no. Eso ya lo expliqué en otro video y lo voy a recalcar otra vez en este. Hay verdades que son reales, creas en ellas o no. Son verdades fácticas. Y no por decir de que realmente no existen verdades subjetivas. No, no es así. La ciencia lo que avanza es, por ejemplo, hacer mediciones más exactas. No refutando la idea anterior. Con la relatividad general de Einstein no se refutó la mecánica clásica de Newton, se hizo una medición más exacta, no se refutó. Así que eso de que no hay verdades absolutas es falso. Eso es una idea que utilizan las personas para convencerte de cosas que son realmente increíbles y que realmente son falsas y que no tienen cómo defenderlas. Ya. Siguiendo hablando del método científico, que no funciona en todos lados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes que estudiar historia?
cuando tienes que estudiar, por ejemplo, un hecho histórico o algo que ocurrió en el pasado. No sirve el método científico porque no tienes una máquina en el tiempo para poder viajar hacia atrás y ver qué pasó realmente, para observarlo con tus propios ojos. Y no hay experimentos que te digan con todo lo que es la complejidad humana por qué el ser humano actúa de esa manera. Solamente se pueden desglosar en cada vez más pequeños conocimientos que apuntan hacia una dirección. Así que el método científico de Galileo está limitado, en el sentido de, para estudiar, está limitado para estudiar las ciencias sociales, las ciencias que no son duras, como matemática, física, química, biología. Ahí no hay, el método científico de Galileo no apoya mucho. Ok. ¿Y cómo se estudian estas ciencias que son blandas? Estas ciencias que no se pueden aplicar con el método científico. A través del método más antiguo que existe, la filosofía, y la psicología, que es más actual. A través de la filosofía ¿Cómo puedo explicar la filosofía? La filosofía es algo que es una idea que tú pones a prueba, que es muy parecido al método científico, es parte del método científico, que pones a prueba. Y si en el contexto te resulta ser real, entonces se aplica. Si no, no. Por ejemplo, en el contexto de Platón, que por ejemplo todo lo que escribió sobre ética, correcto, pero todo lo que escribió sobre machismo y misoginismo ya no se aplica al contexto actual. Realmente lo que se aplica en filosofía es el contexto, o sea, que escriba la filosofía el contexto. Porque hay ideas que son reales de la filosofía. Hay ideas o corrientes filosóficas como el estoicismo, taoísmo, el hedonismo racional. Hay corrientes filosóficas que apuntan hacia una verdad que también puede ser independiente a lo que crea la gente o no. Pero lo que escriba realmente esa filosofía o las corrientes filosóficas es el contexto. Por ejemplo, una persona sana puede ser hedonista racional, pero una persona que está bajo un trastorno mental difícilmente va a ser hedonista racional, porque una persona con trastorno mental tiene que aprender a vivir con ese trastorno. Y el contexto le dice que le sirve más el estoicismo, que es la corriente filosófica que dice: enfréntate a esa idea y aprende a vivir con ello, y controla tus emociones sin ir a los extremos. Voy a hablar de estoicismo después. Y eso es, a través de esas ideas, es de deducciones, ¿cómo se llama? De silogismos bien construidos. Tú deduces qué factores incluyeron en ese hecho histórico, o qué factores jugaron para que las personas reaccionaran de esa forma o haya ocurrido tal hecho. Por ejemplo, siempre va a haber gente defendiendo el socialismo. El problema es que la evidencia apunta a lo contrario, pero según mi opinión, puedo estar equivocado, yo no soy sociólogo, pero observando un poco la historia y observando un poco la economía, el socialismo no funciona. El socialismo concentra el poder y eso es lo que yo veo. ¿Ya? Esa es mi opinión. Un sociólogo puede opinar otra cosa. Y ya, de socialismo lo voy a anotar para hablar de otro día. ¿Ya? El estudio la rama de la filosofía que estudia el conocimiento y sus orígenes se llama epistemología. Eso lo digo para que lo puedan investigar y lo puedan estudiar después. Ya, con el conocimiento verdadero, con el conocimiento verdadero, la adquisición de pensamientos complejos y profundos, acumulados y mezclados, obtienen sabiduría. La sabiduría también puede ser una falsa sabiduría, doctora Chirido. Ya, antena 5G, líquido de la rodilla, teorías conspiranoicas, terraplanismo. Hay muchos ejemplos de falsa sabiduría. Los tipos digamos, conocimientos amplios y profundos. El problema es que son falsos, no están sustentados en nada. O sea, ¿cómo se podría decir? Son especulaciones absurdas, ¿ya? Y una cosa, la especulación es válida siempre y cuando se trate como tal, como especulación. Por ejemplo, la especulación al escribir ciencia ficción es muy útil, pero la especulación para darse una hipótesis y tomarla como teoría y decir de que esto es cierto es totalmente absurdo. Y ahí tenemos doctora Chirido, que es muy dañina, tenemos a los terraplanistas, que en un sentido son muy dañinos, y la gente que le tiene miedo a las antenas 5G cuando la física es clara y tajante en que la antena 5G no produce ni cáncer, ni coronavirus, ni nada de eso. Pero bueno, la sabiduría, cuando construyes una sabiduría basada en hechos, en ciencia, cuando construyes una sabiduría, digamos, real, basada en empirismo, en el método científico y en análisis filosófico, análisis crítico, tiene una sabiduría que es lo bastante sólida como para poder predecir su resultado. Eso es una cosa que hay que aprender. Uno tiene que vivir en la incertidumbre, porque jamás uno va a poder predecir con exactitud qué va a pasar después. Pero sí va a ser mucho más probable que tu predicción tenga mayor acierto si es que tu sabiduría está bien construida.
¿ya? Si es que tiene una sabiduría basada en lo real, en lo cierto. Porque, por ejemplo, si te basas en una sabiduría, digamos, esotérica, que mi signo dice que me voy a ganar la lotería y ganas toda y compras todos los boletos de la lotería, vas a fracasar. ¿Ya? En cambio, si tu objetivo es ser millonario y tienes una sabiduría y sabes que tienes que aprender sobre emprendimiento, sobre economía, sobre finanzas personales, es mucho más probable que tengas éxito. Y ojo, probable, no es algo que sea fijo, sino que uno tiene que aprender a vivir con la incertidumbre de saber de que lo que uno sabe nunca va a ser suficiente para tener una predicción 100% acertada. Con la verdadera sabiduría viene la virtud. Y la virtud ya es como lo más claro el concepto más claro que tenemos. La virtud, digamos que es como la intención o la capacidad de hacer el bien. ¿Ya? Tú puedes aplicar sabiduría para hacer el mal si es que eres un psicópata. Digamos, si es que eres un manipulador. No serías virtuoso ahí, porque estarías aplicando tu sabiduría para intereses mezquinos, para ganar tú perjudicando a los demás. Y si eres un narcisista, peor todavía, porque el narcisista lo que hace es ganar autoestima y destruyendo al otro, no por mérito propio. Y el narcisista siempre va a ser, digamos, la persona más importante y todo el resto le estorba. Por eso, si eres un narcisista, digamos que sabio, puedes aplicar tu sabiduría para manipular. Y bueno, pero hay que ser sincero, esas personas tienen muy poco éxito a pesar de la noción que se tiene de que tiempo pasado fue mejor y que cada vez vamos peor. Eso es mentira. Cada vez vamos para mejor. Los narcisistas cada vez tienen menos poder y la gente se culturiza cada vez más. Y eso es un hecho histórico, no es mi opinión. Ya, devolviéndonos al tema de la virtud, cuando tienes una verdadera sabiduría y tu intención es hacer el bien, vas a tener éxito. O por lo menos va a ser más probable que tengas éxito. Y lo otro es que sin darte cuenta, cuando adquieres verdadero conocimiento al conversar con el otro, le vas a otorgar información útil y análisis útiles, lo que va a producir resultados positivos, resultados favorables. Eso es muy distinto, por ejemplo, los coaches de autoayuda, que tienen una sabiduría popular muy basura, se podría decir. No todos los coaches, el coach no es malo. El coach, digamos que es como una herramienta que puede utilizar para el bien o para el mal, así como la sabiduría. Tú puedes utilizar tu sabiduría para el bien o para el mal. El tema es que si tú decides ser virtuoso y utilizas un coach que, digamos, tienes ideas basura, como por ejemplo gente tóxica, bueno, tiene y buenas y malas ideas. Si tú tienes un coach de autoayuda que tienes ideas que son incorrectas, vas a dañar más de lo que vas a ayudar. No vas a ser virtuoso a pesar de que tu intención es hacer el bien. Si tu intención es hacer el bien, lo que aconsejo siempre es seguir el camino que acabo de decir. Adquirir conocimiento, cribarlo con el verdadero, con el falso y cribarlo siempre con los resultados, que es lo que te resulta más. Si no te resulta, cambia de paradigma, cambia de idea. Adquirir sabiduría, un conjunto de ideas profundas para poder, digamos, entender mejor el mundo y predecirlo mejor. Y ser virtuoso, y eso va en cada persona, que es lo que prima, ser virtuoso o ser egoísta. ¿Ya? Va en cada persona. Un psicópata tiene poco éxito a pesar de lo que dicen las novelas y las televisiones y las películas. Un psicópata es muy tonto, es muy inepto, porque un psicópata narcisista, digamos que utiliza el conocimiento para manipular a otra persona, tarde o temprano cae y cae más temprano que tarde. Y digamos se produce el problema como que es incapaz de gobernarse a sí mismo porque partía en mentira que los psicópatas son completamente fríos. Los psicópatas se ven sobrellevados o sobrepasados por emociones negativas, lo que lo hace actuar de forma violenta. Lo que son fríos es cuando lo están analizando y cuando se ven pillados, porque ahí no se ven, digamos, como no se sienten amenazados, pero en el momento que se sienta amenazado va a actuar de forma ofuscada y violenta. Lo que pasa es que lo comparan con personas normales que se sienten amenazadas con poco estímulo. Un psicópata se siente amenazado con estímulos más específicos o con estímulos mayores. Y cuando se ve pillado completamente, cuando tiene un estímulo mayor que se ve pillado, actúa de forma violenta. Por eso los psicópatas son tan peligrosos porque su actuar violento y desmesurado, que no controlan su emoción negativa, pueden llegar a asesinar a una persona. ¿Ya? Así que esa sería toda la charla de hoy. Espero que les guste, que tengan buena noche. Adiós.